Ambas las hago porque me hacen feliz, me hace sentir bien acerca de mí mismo el crear, el componer, trabajar con alumnos, trabajar con ensambles, trabajar con orquestas. Es algo que me llena, me hace sentir bien y le da sentido a mi vida. Y tenía que hacer tarea de contabilidad y tenía que estudiar una obra de Bach. Y dije, ay, no puedo, no puedo seguir dividiendo mi tiempo así. Prefiero 10,000 veces tocar 100% a Bach que sentarme en un arte contable. Quiero ser pianista, quiero entrar a la facultad de música y ser pianista. Y me dijo, no, chavo, pues como que este tren ya se te fue. Y no, pues a mí se me vino el alma al piso y me dijo, ay, pues tienes talento. Me dijo, eso te va a ayudar, no sabes cuánto. Me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que el ser organizado y eficiente con tu tiempo es clave porque no hay mucho tiempo ni en la carrera ni en tu vida. Entonces, el que te sientes y tengas metas claras de qué es lo que vas a hacer es muy importante. Pero siento que una de las experiencias más positivas que he tenido como ser humano ha sido ser maestro y compartir lo que sé. En 2016 gané el primer concurso. El fin de semana que siguió después del estreno de mi obra en el Marqués, gané otro concurso nacional. Esta obra sí quería que tuviera pues esa parte extra musical de a la ventada de madre. Hola, mi nombre es Roberto Paredes y soy el anfitrión del podcast Vivir en Propósito. El objetivo de este podcast es descubrir qué hay detrás de las personas que se atreven a definir y alcanzar su propia visión de éxito. ¿Cómo llegaron hasta donde están? ¿Cuáles fueron sus retos, sus victorias y las historias más enriquecedoras? Cada invitado es seleccionado cuidadosamente para compartir contigo una aventura que te apoye a darte cuenta que todo lo que quieres de la vida está ahí esperando que decidas tomarlo. Mi estimadísimo Eric, ¿cómo estás? Bien, gracias, Roberto. ¿Y tú? Bien, también. Hoy vamos a comenzar como siempre comenzamos, que es con una pregunta que desvela mucho de ti. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué haces y por qué lo haces? Eh, Soy músico, soy compositor, eh, también soy docente. Son las dos actividades principales que tengo en la vida. Ambas las hago porque me hacen feliz, me hace sentir bien acerca de mí mismo el crear, el componer y el compartir lo que sé y el trabajar con otras personas, trabajar con alumnos, trabajar con ensambles, trabajar con orquestas. Es algo que me llena, me hace sentir bien y le da sentido a mi vida. Wow, ¿cómo fue que descubriste esa pasión por la música y no solo por la música, sino por los conciertos, por los ensambles? Bueno, mi papá es músico, entonces siempre tuve música en casa, siempre tuve acceso a discos, a cassettes, instrumentos. Entonces, cuando estuve en la escuela, en la escuela primaria, en la parte del coro, tomé algunas clases de piano de chico, pero en realidad el tocar no pegó en mí hasta que entré a la adolescencia. Y pues ya como adolescente ya me entró mucho más el interés y la pasión por la música. Primero empecé como baterista, tenía mi banda en la secundaria y tocábamos rock. Era divertido. Y ya después me di cuenta que era algo que me hacía muy feliz, o sea, me hacía sentir muy bien y muy completo el sentarme en un instrumento y el tocar en una banda. Eh, Después empecé a tomar clases de piano porque mi papá tenía, bueno, todavía tiene por ahí seguramente, una colección de discos como los maestros de la música clásica. Entonces, pues en ese entonces todavía no, o sea, ya había algo de streaming, supongo, estaba Napster y estas primeras plataformas donde podías bajar música pirata y podías Sí. haber algo de eso, pero en ese entonces aún eh, el principal medio de reproducción y la principal fuente de música que tenías era la que encontrabas en tu casa y los discos que podías comprar y los discos que te podías prestar con tus amigos. Y bueno, como mi papá es músico, yo tenía la buena fortuna de tener siempre buena música a la mano. Entonces tenía una colección como de grandes masas de la música clásica y empecé a escuchar otras cosas. Escuchaba lo que tenía alrededor y lo que se escuchaba en esa época de los 90s, 2000s. Eh,
Y ya de repente empecé a escuchar a Bach, a Mozart, a Chopin. Y mi papá tenía un piano en casa, aunque él es baterista, tomó algunas clases de piano y el piano pues ahí se quedó. Y empecé a tocar algo de piano y le pedí a mis papás que me pagaran un maestro de piano, una maestra de piano, porque el piano sí era algo que quería aprender con más seriedad. La batería la aprendí un poco de forma autodidacta, tomé algunas clases. Mi papá nunca me quiso dar clases porque esa relación de maestro-alumno entre padre e hijo no siempre funciona bien. Entonces creo que fue sabio de su parte. Y aprendí un poquito más de forma autodidacta, pero cuando llegué al piano, pensé que era algo que sí quería aprender bien. Entonces empecé a tomar clases de piano y ya cuando empecé a tomar clases de piano me di cuenta que era lo que quería hacer, que, que quería hacer de la música algo central en mi vida y empecé a prepararme para entrar a la entonces Escuela Nacional de Música. Y ya, pues poco a poco me fui convenciendo más de que la música era lo que más me hace sentir completo. Y al principio, cuando terminé la prepa, entré a economía, a la Facultad de Economía, al mismo tiempo que entré a la Escuela de Música. Y estuve haciendo economía como por 3 semestres, al mismo tiempo que estaba haciendo música. Y ya después llegó un momento en donde me di cuenta que la economía, o sea, que quería realmente ser solamente músico, que la economía tenía cosas padres e interesantes, pero es que realmente si quería destacar en la música y tener una carrera, tenía que apostarle 100% a la música. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Pues recuerdo que una vez, una tarde regresé de la universidad y tenía que hacer tarea de como de contabilidad, o sea, de presentar en una ate contable y hacer como cuentas y tenía que estudiar una obra de Bach. Y dije, ay, no, no puedo, no puedo seguir dividiendo mi tiempo así. Prefiero 10,000 veces tocar 100% a Bach que sentarme en una ate contable. Digo, no porque una sea mejor que otra, pero para mí una tenía más sentido que la otra. Wow, buenísimo. ¿Cuál es tu compositor favorito? Pues fíjate que a la fecha Bach fue, digamos, el primer compositor que empecé a escuchar con seriedad. Bach y Mozart fueron los primeros compositores que empecé a escuchar así con atención. Y a la fecha creo que Bach sigue siendo uno de mis compositores principales y favoritos. Su música es tan vasta y es tan profunda y es tan compleja que realmente creo que nunca te terminas de saciar de Bach. Digo, hay muchos otros compositores que se han ido agregando a mi, a mi espacio auditivo y hay muchos que están muy cerca de mi corazón. Pero Bach, yo creo que siempre va a estar, Bach siempre va a ser central en mi música y en mi vida. Wow, ¿cómo cuántas obras tiene Bach? Como 1600 o algo así. Wow, eran muy prolíficos esos compositores, ¿cierto? Algunos de ellos eran muy prolíficos. No, No todos. Bach vivió muchos años para su tiempo. Bach vivió hasta los 65 años. Mozart murió joven, Mozart murió a los 35. Eh, entonces, pues sí, algunos más. Digo, Mozart también fue muy prolífico porque empezó a componer muy joven y componía muy rápido, pero algunos son más prolíficos que otros. Wow, genial. Entonces, estudiabas economía, música y dijiste, ¿sabes qué? No, o sea, mi corazón está con Bach. Adiós, economía, muchas gracias. Fue un gusto conocerte. Me voy a dedicar 100% a la música. ¿Y Ujú. luego qué pasó en tu vida? ¿Mande? ¿Y luego qué siguió en tu vida, en tu carrera? Um, pues en ese entonces estaba estudiando el propedéutico, que es una parte preparatoria a la licenciatura en la Facultad de Música. Y pues ya me dediqué 100% a estudiar música. Al mismo tiempo trabajaba en la... Mi papá tenía un grupo de eventos, un grupo de versátil, así le decimos Ujú. y trabajaba pues tocando en bodas, en fiestas, en 15 años, en lo que fuera. Y ¿Ahí seguías tocando la batería o ya estabas full no, en ahí ya estaba piano? tocando el piano. Ahí Ya, estaba tocando el entiendo. piano. Bueno, Entiendo que cuando estudias música debes elegir un instrumento, ¿cierto? sí. Ok. em, sí. Y elegiste piano, me imagino. Sí, yo originalmente quería entrar a la Facultad de Música a estudiar piano, no composición. Pero yo empecé tarde en la música, empecé tarde en el piano. Normalmente en el piano empiezas como a los 4 o 5 años. Ya a los 8 o 9 años ya
ya no eres tan joven. Entonces yo empecé a los 15 o 16, no recuerdo bien, y ya para entonces ya era difícil hacer una carrera como pianista. Yo tenía aún así esperanzas de ser pianista, y pues llegué con una maestra, con mi segunda maestra de piano, y me dijo, ¿por qué quieres tomar clases de piano? Le dije, quiero ser pianista, quiero entrar a la facultad de música y ser pianista. Y me dijo, no, chavo, pues como que ese tren ya se te fue. ¿Cómo crees? Vamos a ver cómo vas. Porque llevaba como un año tomando clases. Ajá, Y no, pues a mí se me vino el alma al piso. sí, Y por le dije, supuesto. ¿cómo, cómo que ya no se puede? Y me dijo, es que vas a competir con gente que a tu edad ya lleva 10 años tocando. Entonces, pues sí está difícil. Entonces, me dijo, pero a ver, toca lo que tienes hasta ahorita. Y toqué una sonata de Mozart. Y me dijo, ay, pues tienes talento. Me dijo, eso te va a ayudar, no sabes cuánto. Me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces ya seguí tomando clases con ella y yo desde que empecé a tocar el piano empecé a componer. Entonces un día le llevé una composición mía, le dije, ay, no, pues hice esta obra. Eh, y me dijo, oye, pues está muy bien. Me dijo, ¿por qué no estudias composición? Mejor vas a llevar piano de cualquier forma. Y ya, pues ella, afortunadamente, aterricé con una maestra que supo encauzarme para donde iba. Eso fue un golpe de suerte. Y la verdad es que tiene mucha suerte con maestros, como que siempre he tenido buenos maestros. Por eso también me gusta dar clases. Genial. Entonces, qué complejo, ¿eh? O sea, qué duro que haya niños de 4 años, 6 años, 9 años ya tocando el piano y que a los 15 años ya vayas tarde para un instrumento. Es impresionante. O sea, ¿cómo es posible que alguien a los 4 o 5 años ya tenga esa claridad de, sabes que voy a tocar piano? O sea, Bueno, no todas las personas que empiezan a los 4 o 5 años se dedican a eso. Algunas personas siguen, otras no, algunas personas lo retoman, otras no. Y todo el mundo puede aprender a tocar un instrumento. O sea, me refiero concretamente a hacer una carrera de eso, a dedicarte solamente a ser pianista. Tú puedes ujú. empezar a tocar a tomar clases de piano a los 60, ¿no? Digo, no es que esté tratando de pintarlo como algo imposible. Estoy hablando concretamente de hacer una carrera de pianista concertista. Sí, totalmente. Ok. Ahora, ¿qué encontraste en la composición a diferencia del piano, de ser pianista? Es buena pregunta. Em, bueno, o sea, la respuesta obvia es cuando eres pianista, tocas obras que ya están hechas y cuando eres compositor, tú creas las propias obras. Pero es una respuesta un poco simple, porque puedes ser creativo al ser intérprete. Al hacer tu propia interpretación, estás creando una versión nueva, digamos, de la obra que estás tocando. Eh, pero el ser compositor me permitía como establecer mis propias reglas sobre cómo querer relacionarme con la música. El componer te obliga a conocer el material con el que estás trabajando de una forma distinta de cuando eres intérprete. No es lo mismo que, por ejemplo, tú estudies las escalas y sepas cómo escribir una escala, a que tengas que hacer una obra con una escala. Que te dicen, toca la escala de do. Es muy distinto que hagas eso a que te digan, haz una obra utilizando solamente la escala de do. Y el cambiar esa perspectiva y relacionarte con la música desde ese otro lado es una aproximación muy distinta a la interpretación, a la creación. Y ninguna es mejor que otra. Pero, pero tener ese rol de escribir la música en lugar de interpretarla. Digo, también soy pianista y también estudié muchísimo piano y me encanta trabajar con intérpretes, pero esa idea de la relación con la música a través de la creación y no solamente a través de la interpretación siempre me pareció interesante. Y siempre me parece, o sea, yo no vine de una familia que fuera de músicos clásicos. Mi papá era baterista y tenía su banda de versátil y mi papá no tuvo una formación clásica. Entonces yo no venía desde una perspectiva de música clásica a la música. Yo venía del rock y del pop y de todo eso. Y ahí pues todos son compositores. O sea, los Beatles eran compositores, Soda Stereo eran compositores. No tenían esta onda de andar haciendo como covers. O sea, realmente la música clásica, la interpretación es una especie
pues sí, de banda de covers, ¿no? Entonces, digo, y no que tenga nada de malo tener una banda de covers, pero a mí siempre me llamó más la atención esa parte creativa de pues, los Beatles hacían todas sus obras, los Beatles hacían toda su música, entonces yo también quería hacer algo así. Entonces, digamos que trasladé esa impresión y esa idea que tenía de la música, pero a la música clásica, y pues, por supuesto que en la música clásica a eso le llamas composición y le llamas carrera de composición musical. Te invito a que todas las ideas de valor que encuentres en cada episodio las escribas en los comentarios, para que así más personas las puedan leer, las puedan aprovechar y usarlas en sus vidas. Ok, entonces desde muy joven tuviste la chispa creativa. Pues desde que agarré el piano empecé a componer. Eh, en la batería no tanto, porque la batería es un instrumento que no tiene, digamos, notas, ¿no? Con la batería puedes trabajar con el ritmo. Y hay muchas cosas que puedes hacer con el ritmo, pero el ritmo es solamente uno de los parámetros. La altura, la armonía, la melodía, esos parámetros no los tienes en la batería. Entonces, no encontraba tanta facilidad para ser creativo desde ahí. Fue hasta que me senté en el piano que dije, Súper. Entonces encuentras a esta maestra, te dice como, wow, o sea, tu obra me gusta, eh, tienes talento tanto como pianista y como compositor, pero probablemente como compositor se te abren más posibilidades. Y entonces me imagino, continuaste en esa clase y luego cómo siguió avanzando tu carrera. ella me preparó para entrar desde un punto de vista porque tenías que tocar piano. Después tomé algunas clases de solfeo, como que la parte de la teoría estuviera un poquito más sólida. Y ya después hice el examen de admisión a la entonces Escuela Nacional de Música y empecé a estudiar y entré a la carrera de composición. Esta maestra se fue a vivir a otro estado, pero me recomendó con otra maestra de la Facultad de Música, con Inoshka Fernández, que tiene poquito que se retiró. Y con ella estuve un buen de años. Ella fue de mis maestras más importantes. Y ya también empecé a estudiar composición ya formalmente en la escuela. Hice los 3 años de propedéutico. La escuela de música en México es larguísima, innecesariamente larga. Y ya después te avientas 4 años de licenciatura. Yo lo hice en 5 años porque tuve una crisis mental a cierta edad, a los veintitantos, y tuve que prolongar un poquito más la carrera. Y después de eso, me tardé un poquito en titularme, porque me puse a trabajar y bla, bla, bla. Después regresé y me titulé. Y pues poquito después de titularme, entré a la maestría ahí mismo en la Facultad de Música, ya para entonces era la Facultad de Música. Después de la maestría, también esperé un año en lo que me titulaba y arreglar algunas cosas, y ya después me seguí al doctorado aquí en Estados Unidos. Y bueno, en el Inter he estado trabajando. Mucho de lo que tienes que hacer en la composición para que la gente se empiece a fijar en ti es ganar concursos. Entonces, pues empecé a concursar, enviar obras a concursos. Concursas en muchísimo y mandas tantas obras como puedes, y algunas pegan y muchas otras no pegan, ¿no? Entonces, en 2016 gané el primer concurso, era un concurso para coro eh, en Canadá. Bueno, era un coro de la UNAM que estaba en Canadá. Y ya Ujú. después de eso gané otro concurso ahí interno de la escuela. Y digo, traigo esta colación de esto de los concursos porque siento que es ahí donde como que empiezas a destacar un poco más. Veo un concursos internos de la escuela, los maestros empiezan a fijar en ti. Y ya después ya en la maestría empecé a ganar concursos nacionales e internacionales. Y digo, tienes que estar constantemente aplicando a cosas para que tu música se toque. Mientras estás construyendo tu carrera en la composición, mucho de esto sucede a través de concursar y de aplicar a programas y lecturas de obras y todo eso, porque que toquen tu música no es fácil. Y pues la forma de hacerlo empieza por ahí. Oh, genial. Veo que ganaste concursos en Viena, em, Canadá, Estados Unidos también. Ujú, sí, ¿Cómo cuántos concursos llevas ya en el hombro? ay, no sé.
Déjame ver. Um, no sé, no son tantos, son como, a ver, es en 2016, luego en 2017 el Eras, luego en 2019 el Márquez y el de Zafa, luego en 2020 el de Viena, luego en el 2023 cuando llegué acá a Estados Unidos el de Música, el de Soli, el de, de Art Music, el de California, el de Virginia, como 8 o 9. Bien. ¿Y cuál de esos atesoras más? Mm, El Márquez es un concurso especial porque el Márquez es el concurso más importante en México para compositores de menos de 40 años. Entonces, todos los compositores jóvenes quieren ganar el Márquez. Todos mis alumnos ahorita en la UNAM, todos quieren entrar al Márquez y todos quieren ganar el Márquez. Porque digo, el premio es bueno, porque te tocan una obra por orquesta, porque te estrenan la obra en un lugar muy bonito, en la Roberto Cantoral, y hay como medios y es un momento padre, o sea, todos los compositores queremos ganar el Márquez porque es una especie de reconocimiento de que eres de esa generación que sigue, ¿no? Eh, lo cual es cierto y no. Hay muchos compositores que ganan el Márquez y que no vuelven a hacer nada y que ya ahí se quedan, ¿no? Pero el Márquez tiene esa, como esa cualidad de tener esa parte especial. Y fue en un momento padre de mi carrera porque estaba en la maestría y sentía que varias de las cosas por las que estaba trabajando estaban empezando a dar frutos. La semana que sigue, el fin de semana que siguió después del estreno de mi obra en el Márquez, gané otro concurso nacional, el de Zafa. Entonces fue, fue padre como que el poder conectar estas cosas con lo que estaba haciendo en la maestría. ¿Con qué obra ganaste el de Márquez? Con una obra para orquesta de cámara que se llama Paráfrasis Urbana. Ujú. Eh, Y bueno, trabajé con la idea se llama paráfrasis hispana porque trabajé con la idea de utilizar el motivo de la mentada de madre, de pa, 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 pam, a través de la obra. Wow. Entonces, y digo, en la obra también trato de utilizar rock y un poquito de danzón y de hip hop para un poco reflejar el universo sonoro de la Ciudad de México. Y pues sí, o sea, esa es como la idea de la obra. Esa es la idea del Márquez, el hecho Ujú. de que utilices ritmos vernáculos o ritmos que tienen influencia en México. Con lo cual no estoy como tan de acuerdo ahora, pero digo, así es el Márquez. Claro, y en su momento te supiste adaptar. Sí, digo, todo es una obra que me gusta, pero esa es como que mi cosa con el Márquez. Te piden que escribas una obra basado en son o en cumbia o lo que tú quieras. Hay muchos compositores que escriben, que no tienen nada, que su música no tiene nada que ver con nada de eso y escriben de esa forma nomás para ganar el Márquez. Entonces, no sé, eso tiene algunas cosas cuestionables, yo creo, y eso también hace que muchas de las obras del Márquez suenen igual, suenan muy parecidas. Y yo quise hacer una obra, por eso utilicé rock, porque porque yo dije, yo no quiero hacer una obra nomás porque quiero ganar el Márquez. No quiero utilizar son jarocho nomás para ganar el Márquez, porque a mí es música o sea, ni siquiera es tan cercana a mí. O sea, el rock es mucho más cercano para mí que el son jarocho, por ejemplo. Claro, Eh, es parte de tu historia. sí, y porque, o sea, hay compositores que sí, que viven en las costas, o que Márquez ya dijo, el papá de Márquez era mariachi, o sea, que sí tienen esa influencia en casa, pero para mí era un poquito hipócrita de mi parte hacerlo nada más para ganar el concurso. Ya. ¿Y cómo fue tu experiencia al ganar el Márquez? O sea, me imagino que te invitan, presentan la obra. ¿Cómo es esa experiencia? Pues aplicas y ya si ganas, te llama Arturo Márquez por teléfono y ya te dice, papas, ya quedaste. Y después ya te mandan correos y te pones en contacto con el director y te empiezas a ir a los ensayos. Eh, todos los ensayos tienen un catering increíble, o sea, hay comida, hay bebidas, muy nice todo. Eh, y ya hay como una rueda pequeñita de prensa
En el concurso hay una ceremonia de premiación antes del, antes del concierto, y fotos y todo eso. O sea, es lo padre del concierto, como que te hacen sentir así como si fueras famoso. Aunque digo, muchos de nosotros, digo, ¿quién sabe del Márquez ya hablando en serio? Y muchos de nosotros, pues digo, somos estudiantes de música que sí llegamos a ganar el Márquez y después sigues con tu carrera y ya no pasa de ahí, pero por ese momento es especial por eso, porque Sí, por supuesto. Me imagino que debe ser una gran, gran experiencia. ¿Y qué diferencia hay entre el Márquez y el Zafa? zafas para cuarteto de percusiones, Ajá. la diferencia, también son premios distintos. El de Zafa es un concurso que organiza ese ensamble, así se llama el ensamble, que toman ese nombre de una obra para percusiones de Xenakis. Ah, y nada, el Zafa también mandas una obra y si ganas tocan la obra y la graban y te dan dinero y tan, o sea, de eso es, o sea, también es un concurso padre y también tiene su mérito. Solo que cuando yo concursé y gané, después, luego pegó la pandemia. Entonces, pues el Oh, estreno de la obra se pospuso. Yo, de hecho, nunca he trabajado con ellos la obra en ensayo, porque toda esa obra siempre ha sucedido en medio de pandemia. Entonces, ese concurso como que fue, y ese estreno fue en el contexto de la pandemia. Pero digo, igual es súper padre, igual es un concurso nacional y Zafa es un ensamble que está haciendo cosas increíbles con música nueva y tienen la beca de música en escena del FONCA y son súper buenas personas y buenos músicos. genial. Entonces, hiciste la carrera en composición, la maestría en composición, imagino, y ahorita el doctorado en composición. ¿El doctorado dónde lo estás estudiando? En la Universidad de Houston. ¿Qué diferencias encuentras entre estudiar en México y estudiar en Estados Unidos? Uy, es un montón. Um, Hay algunas cosas que son, o sea, estudias composición y tomas clases de composición en ambas escuelas, tomas clases de teoría en varias escuelas, digo, en ambas escuelas. Una de las diferencias más grandes es que en Estados Unidos las clases de composición son individuales y en México son grupales. Entonces, esa es una diferencia muy, muy grande, porque cuando tienes una hora solo para ti con tu maestro, puedes ver las obras a mucho más profundidad y tienes más tiempo. O sea, tener más tiempo con tu maestro de composición y trabajar más profundidad tus obras y cubrir más tiempo con tus obras, eso yo creo que hace una diferencia enorme en tu crecimiento como compositor. Y eso es algo que todos los demás instrumentos hacen. O sea, en piano las clases no son grupales. Tú trabajas con tu maestro de piano en una sesión individual y con tu maestro de violín o de trompeta o de lo que sea, es una sesión individual. Y las clases de composición en México, por alguna razón, las hacen grupales. Y aquí en Estados Unidos son individuales. Entonces, eso es de las cosas más, de las diferencias más significativas que siento que en México, por las razones que sean, no hacemos. Eh, Otra diferencia grande es... yo estoy haciendo la carrera, el doctorado en composición, pero aquí en Estados Unidos tienes lo que ellos le llaman tu major, que es tu área principal, y tu minor, que es tu área secundaria. Entonces, estoy haciendo mi major en composición y mi minor en teoría musical. Entonces, básicamente todos los seminarios que tomo son de teoría. Eh, y ese es otro formato que no tenemos en México. En México tienes tu área principal y tan. Entonces, esa es otra de las diferencias. Bueno, digo, hay un montón de cosas pues obviamente recursos, que es una de las razones por las que vine a estudiar aquí, que en México pues simplemente no tenemos, ¿no? O sea, México no tiene el dinero que tiene Estados Unidos para meterle dinero a las artes y digo, hacemos mucho con poquito y tenemos un sector cultural muy robusto y ensambles que están sonando muy, muy bien y orquestas que están sonando muy, muy bien y programas para compositores y escuelas que están muy bien. Pero
O sea, simplemente el nivel de oportunidades que tienes como un estudiante en México, que el que tienes como un estudiante en Estados Unidos son muy distintas. Entonces, o sea, por ejemplo, en la UNAM tenemos que atender como a 3,000 alumnos. O sea, la cantidad de alumnos que tenemos en la Escuela de Música de la UNAM es... No hay ninguna escuela en Estados Unidos, ninguno de los conservatorios más grandes que tengan más alumnos que nosotros. Entonces, híjole, pues con el presupuesto que tenemos atender a tantos alumnos es imposible. Por eso tienes clases de composición grupales en lugar de individuales. Por eso vas a la UNAM y hay alumnos estudiando en el patio, porque no tienen salones donde estudiar, porque todo está lleno todo el tiempo. Entonces, digo, todas esas diferencias, pues sí las notas en la calidad de tiempo que tienes con tus maestros, o sea, por ejemplo, aquí nos consiguen, tú tienes que conseguir de repente tus propios músicos, ¿no? Pero aquí llegan ensambles a residencia en la universidad y puedes escribir para esos ensambles. El primer proyecto que tuve cuando llegué acá era hacer una obra para un cuarteto de saxofones, que es el mejor cuarteto de saxofones de Houston. Y eso lo consiguió la universidad. Yo no tuve que pagarles y la universidad pagó la grabación y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, sí notas que hay una diferencia grande entre los recursos y sí. Y también la estructura es distinta. La estructura es distinta. El programa de estudios de algunas universidades de Estados Unidos tiene para mí más sentido que lo que hacemos en la UNAM en el posgrado. Entonces, yo no quiero meterme mucho a eso porque no quiero terminar hablando mal de la UNAM, porque no es el caso. Yo adoro a la UNAM Claro. y estoy súper agradecido con la UNAM y súper orgulloso de venir de la UNAM. Pero una de las ventajas de salir del país, de salir de la UNAM, es ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de la educación en México. Y siento que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. O sea, hay muchas cosas que son un relajo. Entonces, el salir y tener esa perspectiva ayuda cuando puedes regresar o cuando sigues dando clases allá y quieres provocar un cambio. Entonces, digo, hay muchas cosas que son parecidas, hay muchas cosas que son muy distintas porque somos países distintos, con recursos distintos y... Sí, son contextos completamente distintos. Ujú. Y hubo una cosa que mencionaste que me gustó mucho, que dijiste, en México hacemos mucho con muy poco. Y yo creo que sí, en muchas áreas, y ahorita que lo mencionas en la música, ¿cuáles son las cosas que a ti te gustaría y que tú dices, yo creo que pueden funcionar para provocar un cambio ahora que regreses a México? O bueno, no sé si planeas regresar a México o te vas a quedar allá o qué buscas hacer. Todavía no lo decido, depende mucho del trabajo. Depende mucho de si consigo trabajo aquí o en México, donde me den trabajo, la verdad. Ojalá pudiera elegir, pero, pero la verdad es que sí estoy muy enfocado en tener o sea, en conseguir un empleo de tiempo completo en alguna universidad. Ahorita doy clases en varias universidades, pero en todas son como, digamos, máster de asignatura, no son puestos, plazas de tiempo completo. Entonces, donde me den una, a eso me voy. Pero, pues sí, hay un montón de cosas que yo quiero proponer, o sea, que ya he propuesto en la UNAM y que pienso que podríamos hacer distinto. Porque te digo lo de, si hacemos mucho con poquito. Y sí, digo, claro que el tener más recursos mejoraría las cosas, pero no solamente es eso. Hay países que no tienen la lana que México tiene, como Cuba, como Costa Rica, como Venezuela, como Argentina, y que aún así tienen mejor nivel musical, ¿sabes? No es solamente un tema de recursos, porque si de recursos fuera tendríamos mejor nivel que esos países y no es el caso. Entonces hay otras cosas que tienen, o sea, que tenemos otro tipo de problemas que no nada más se reducen al tema del dinero. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, y del que estoy tratando de, bueno, el que quiero proponer en las autoridades de la UNAM, es que no tenemos área de teoría. Entonces, todo lo que es desde lectura, desde aprender a leer el pentagrama, aprender a escuchar mejor, a tener mejor oído, a trabajar con tu audición, y esos son los fundamentos para cualquier músico, independientemente del instrumento que toques. Todo eso no tiene un área central en donde pueda definir objetivos comunes y que revise que todos los alumnos son capaces tienen las mismas habilidades en cierto nivel. Y eso va desde los chiquititos hasta los de posgrado. No hay un área que coordine eso y que establezca objetivos comunes y parámetros comunes en donde todos tenemos que
ir de la mano para desarrollar las mismas habilidades. Y eso hace que haya un relajo en todas esas materias, que unos alumnos estén muy bien en teoría y otros estén perdidos, porque no hay ninguna coordinación que se dedique a revisar que todos los maestros están eh, cumpliendo con el currículum, porque no hay un currículum tampoco. Entonces, esa parte que es tan central en el área de música no existe en la facultad. Y la UNAM, dentro de todas las escuelas de música, es como que la que está más estructurada. Entonces, si la UNAM no lo tiene, imagínate cómo están las demás. Ok, En- entonces eso de parte de teoría musical es responsabilidad de cada alumno y se la tienen que aventar un poquito de autodidacta y de ver cómo le hago y de ver dónde lo aprendo. no, sí hay maestros de teoría, pero todos son distintos y todos dan lo que ellos creen que es teoría y lo que ellos Oh, creen lo que saben y lo que pueden. No hay nadie que supervise qué estás enseñando. A ver, maestro de teoría uno, ujú, ¿qué estás enseñando? ¿Cómo lo estás enseñando? Y tus alumnos al final del semestre qué son capaces de hacer. No hay nada de eso. Entonces, digo, no es que sean autodidactas, es que todos los maestros de teoría, algunos son increíbles y otros llegaron ahí por alguna razón. Y esa es otra de las cosas que todas las escuelas de música tienen. Y que digo, eso se abarca como culturalmente uno de los problemas que tenemos en México, que es los requisitos de contratación no existen, los parámetros de contratación. Tú llegas a dar clases en la UNAM porque la directora te invitó. Si quieres a tener puesto de tiempo completo, sí tienes que pasar exámenes y tienes que hacer concurso de oposición y lo que tú quieras, los cuales también habría que ver qué tal son, ¿no? Pero los másteres de asignatura de la UNAM, o sea, al menos de la Facultad de Música, a mí no me hicieron ningún examen para empezar a dar clases ahí. Yo estaba listo para que me dijeran, oye, pues queremos que des una clase muestra, queremos ver tus calificaciones, queremos ver tu obra, queremos preguntarte algunas cosas sobre lo que vas a enseñar para ver qué tal. Nada de eso. De un día para otro me dijeron, hay un puesto, ¿quieres? Sí. Y el 80% de los maestros que están dando clases en la facultad así entraron. Entonces, eso está como para que te alarmes, ¿no? Entonces, de repente tienen suerte y a la gente que invitan tiene preparación y lo hace bien, pero muchos no tienen ni idea de lo que están haciendo y ya se van a jubilar y se aventaron toda su carrera de maestros haciendo lo que pensaban que podían hacer. Y hay maestros increíbles en la facultad de música, hay maestros que son eminencias, eminencias. pero hay muchos que no saben lo que están haciendo porque no hay criterios rigurosos de contratación para los maestros de asignatura y el 80% de los maestros de la UNAM son de asignatura. Entonces, imagínate Sí, el claro. problema. ¿Y cómo haces para cambiar eso si muchos de ellos ya están ahí, si muchos de ellos están sindicalizados? Si tú llegas y les dices, oye, pues, ¿qué crees? Que te tenemos que regresar a que tomes clases para que sepas cómo dar clases. Pues, ¿cómo? Entonces, es un problema pues, bien difícil de arreglar. Sí, muy, 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 muy interesante y resolverlo también parece ser que va a ser todo un reto. Oye, quiero regresar un poquito a la obra con la que ganaste el Márquez, Paráfrasis Urbana. ¿Cuál fue el proceso creativo para Paráfrasis Urbana? Ah, pues primero, el concepto de la obra, de lo que quería hacer, de lo que quería utilizar como el material melódico, que viniera de ahí, eso fue lo primero. Después fue pensar en la estructura total de la obra. ¿Cuántas partes va a tener? Más o menos, ¿cuál es el mood de cada parte? Una parte rápida, una parte lenta, una parte más rápida, por ejemplo. Después el material melódico, lo empecé a tocar en el piano, empecé a sacar ideas y ya después de ahí desarrollarlo y ya después de ahí trabajar un poco más en la orquestación, o sea, cómo manejas el color con la orquesta para que la obra funcione y suceda. Entonces, en esa obra empecé primero con un concepto extramusical o un concepto de cuál es la idea general de la pieza fuera de la pieza misma. No siempre trabajo así, a veces estoy trabajando con música, con el sonido y el proceso musical solamente, y ya después hay otras partes
fuera de la obra que pueden informar a la obra. Pero esta obra, como estaba escribiendo concretamente para ese concurso, eh, esta obra sí quería que tuviera pues esa parte extra musical de lamentada, bueno, extra musical lamentada de madre y todos estos tropos y ritmos latinos. ¿Esta obra dónde la podemos encontrar? Está en mi canal de YouTube. ¿Está en Ya. YouTube? Ah, genial. O también en mi página de internet, si tú, En YouTube, ¿cómo te encontramos? Eric Estrada Composer, creo. Ok. Déjame ver, puedo Y compartir. aquí estoy viendo tu página es ericestrada.com. Sí, solamente ericestrada.com. Ahí viene mi catálogo y en mi catálogo en la parte de música orquestal, ahí viene para bases urbana y si le haces clic te lleva, Ujú. te lleva al enlace de la grabación de la obra. Genial. ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de componer? ¿Normalmente tienes el mismo o va cambiando por obra o va cambiando por etapa de tu vida? Sí, digo, va cambiando por etapa de mi vida porque a medida que he madurado un poco más como compositor, el proceso también ha madurado. También hay cosas que se quedan casi siempre. Siempre hay una parte del proceso que sucede en el piano. Eh, Hay una parte del proceso que es que se trata de improvisar, de tener algunas ideas de qué clase de sonido quiero y jugar con ese sonido en el piano para ver qué ideas salen de ahí. Eh, Hubo una parte de mi proceso, especialmente durante toda la licenciatura de propedéutico, donde escribía mucho a mano. Después en la maestría empecé a trabajar directamente con una computadora y eso hizo que mi música se hiciera más compleja en algunas partes, pero también tuve que trabajar con, o sea, eventualmente tuve que regresar al papel y ahorita hago un poco más de las dos, porque trabajar directamente en la computadora te limita en algunas cosas y también hace que tu música no sea tan idiomática y tan realista en las cosas que le pides a los músicos que hagan. Entonces, por otro lado, te permite, o sea, el no estar tocando todo en el piano hizo que mi música se hiciera más compleja porque había cosas que yo no podía tocar, ¿no? Entonces, sí, el proceso cambia con la obra, pero hay cosas que siempre están, ¿no? Ahorita trabajo mucho con cosas a mano y me gusta mucho planificar la obra. Haz de cuenta como hacer primero lo que hacen los arquitectos, como se llama el plano. Ujú. El plano de por dónde va a ir la obra y ya que tengo un plano más o menos claro, empiezo a generar ideas y ya después empiezo a trabajar más en los detalles, pero siempre procuro tener una idea central y general de qué es lo que quiero de la obra y después empezar a trabajar más en los detalles. Genial. ¿Has compuesto obras que los músicos te hayan dicho como, ah, te pasaste? ¿En qué? ¿En dificultad? En dificultad, sí. Sí, sí he hecho obras donde siento que he empujado el instrumento al límite. No es algo que me guste hacer mucho y no, digo, lo hice pero porque era un concierto, lo hice con un concierto para marimba y siento que sí, la obra es difícil, es muy difícil de tocar. Y eso hace que también no sea tan difícil que la vuelvan a tocar, porque la escribí para el mejor marimbista de la universidad, ¿no? Entonces, si quieres que sea una obra que se esté tocando constantemente, no siempre van a tener el tiempo de sentarse a estudiar tanto una obra. Me gusta trabajar con cosas, ahorita ya estoy en un momento de mi vida donde quiero trabajar cosas que a los músicos les guste tocar y con lo que se sientan cómodos, porque realmente son ellos quienes van a encargarse de que tu música esté sonando. Exacto. O sea, si hay una, bueno, yo me imagino que si hay una obra que les toque el corazón, que digan, esta obra me encanta, todo el tiempo van a estar queriendo tocarla, ¿no? Sí, claro, o sea, primero tienes que escribir, o sea, tienes que escribir para ti de forma que te convenza y también para que ellos estén a gusto con lo que están tocando. Súper. De tus obras, ¿cuáles son tus favoritas? Vamos a decir tu top 5. Pues yo creo que la música más reciente que estoy haciendo es la que más me gusta. Eh, Acabo de terminar una obra para orquesta que de hecho se estrena eh, en una semana.
Y yo creo que ahorita esa es de mi obra más, de mis obras más favoritas. También tengo una obra para cuarteto, para flauta, clarinete, violín y cello, Ujú. que es una obra cortita de 5 minutos. Y eso me gusta, tiene una onda medio bluesерona, pero también tiene un lenguaje así más contemporáneo. Eh, y esa obra también me gusta porque he ganado varias cosas con esa obra, entonces como que me ha llevado a otros lugares. Hay una obra que escribí para mi sobrino, que le dediqué a mi sobrino chiquito, y es una obra como divertida de tocar y divertida de escuchar. Y también esa obra como la han tocado en 2 festivales y ganó un concurso con esa obra. Esa obra me gusta. Eh, Hay un quinteto que se llama Del silencio brota un árbol, que es una frase de un poema de Octavio Paz. Y esa obra también me gusta. También me ganó algunas cosas con esa obra y también me trae buenos recuerdos porque fue la primera comisión que tuve cuando llegué a Houston. Y sí, esas son algunas de las obras. Genial. Esa obra que dices que van a tocar esta semana, ¿dónde la van a tocar? La van a tocar en la universidad, aquí en la Universidad de Houston. Ujú. Buenísimo. Y ahí me imagino que tienen su orquesta. Sí. Genial. Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando dijiste, compuse una obra para mi sobrino. Y inmediatamente me conectaste con, recientemente estuve en Ámsterdam y estuve en el Museo de Van Gogh. Y una de las obras de Van Gogh es un cuadro de un árbol de cerezos, que el fondo es como azul verde y están las ramitas y las flores. Y esa obra la hizo Van Gogh para su sobrino. Y es impresionante porque te paras frente a la obra y se siente algo, o sea, no sé cómo describirlo, pero hay algo ahí. Entonces, yo me quedé con la idea de que al dedicar una obra, ya sea a un familiar, a una pareja o a alguien, como que tiene una especie de plus o una especie de algo especial, como una especie de lazo emocional. ¿Estás de acuerdo con este pensamiento o crees que ya me estoy yendo muy lejos? No, yo creo que sí tiene el dedicarle una obra a una persona cercana a ti, sí le añade un, este, un elemento emocional importante. Y, sí. ¿A quién le has dedicado obras tuyas? Fíjate que no es algo que he hecho hasta recientemente. Esa, de hecho, fue la primera obra que dediqué a mi sobrino. Y en parte se la dediqué porque la escribí mientras lo estaba visitando ellos viven en Inglaterra. Ujú, Mientras lo estaba visitando. Y porque estaba alrededor de mí como corriendo y gritando. Es chiquito. ujú. Le dediqué una obra a mi papá el año pasado, en abril, porque iba a venir al estreno de la obra y aparte el estreno del día de su cumpleaños. Y siempre le había Guau. querido escribir una obra a mi papá. Entonces, le hice esa obra también me gusta. Eh, Ahorita, esta obra que acabo de hacer para orquesta se la voy a dedicar a mi novia. Todavía no lo sabe. Es una Guau, tenemos la primicia. Sí, es una sorpresa. Genial. Ojalá que Eh, no estés escuchando. Está aprendiendo español, pero no creo que todavía esté al nivel de escuchar De lo que... entender. Genial. Oye, para que la gente que nos está escuchando busque las obras y diga, ah, mira, esta es la que le dedicó. ¿Cuáles son los nombres de las obras que dedicaste? Están aquí en mi página de internet, en mi catálogo. Esta que se va a estrenar se llama Sometimes So by Chance. Y de hecho, ella escogió el nombre de esta. Es una frase de una obra de Shakespeare. La que le dediqué a mi papá se llama Call It Intuition. La que le dediqué a mi sobrino se llama Northampton's Little Chilango. No la que Buenísimo el nombre. Sí, yo sé, porque él nació, aunque ahorita viven allá, él nació en la Ciudad de México, por eso, y vive en Northampton, entonces por eso le puse como Northampton, Chilango. Y la otra se llama Spur Part Spin. Ahorita que me estoy dando cuenta, en mis últimas obras casi todas tienen título en inglés, pero algunas todavía tienen, o sea, utilizo los dos lenguajes, los dos idiomas. Genial. Oye, ¿y obras que no sean tuyas, que te gusten mucho, que sean tus favoritas? Am, pues digo, eso va cambiando
conforme van pasando los años. Sí, por supuesto. Mm, pues ahorita estoy escuchando mucho una obra de una compositora irlandesa que se llama Anna Thorsvardóttir. La obra se llama Ad Genua. Es una obra para orquesta de cuerdas, no, para ensamble de cuerdas y coro y soprano solista. Eh, Esa obra ahorita me tiene muy, muy atrapado. Eh, También Sibelius. La Quinta Sinfonía de Sibelius es una obra que puedo escuchar una y otra y otra y otra vez. Um, También Stravinsky. Stravinsky lo escucho bastante. Steve Reich. Steve Reich tiene. Escucho mucho su septeto. Mucho, mucho. ¿Y quién más? Escucho mucho. Julia Wolf. Me escucho mucho. También Gabriela Ortiz, que fue mi maestra en la maestría. También escucho mucho su música. ¿Escuchas ya casi todo o todo en la música que está relacionada con lo que compones? ¿O todavía escuchas rock, pop y esas cosas? Nada, todavía escucho un montón de rock y un montón de pop y salsa y música en español eh, no, me gusta toda la música y escucho un montón de música, escucho un montón de pop y un montón de rock. No conozco ningún músico que haga música clásica que solamente escuche música clásica, así ninguno. En mi vida nunca he conocido un músico que solamente escuche música clásica. Ah, ok, entonces sí escuchas de todo, estás abierto para escuchar de todo. Hay Oye, otras que escucho más que otras, pero sí. tus compositores que te inspiren, pero que sean como ya viejos, clásicos. Pues Bach, Mozart, son dos que definitivamente son muy, muy influyentes. Beethoven, por supuesto, también eh, Chopin, Debussy, como los compositores del principio del siglo XX, Ujú. del modernismo temprano, como Debussy, Ravel, Bartók, Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev. Toda esa época de la historia de la música me encanta. También me gusta mucho el barroco. Bach es un poquito barroco tardío, igual que Händel y que Telemann. Pero, por ejemplo, Pergolesi me gusta mucho. Estoy conociendo cada vez un poquito mejor la música del Renacimiento, Orlando Di Lasso, Josquin Desprez, Palestrina. Esa música que es muy coral, es Ujú. eso me gusta bastante. ¿Por qué? Esta es una pregunta desde mi curiosidad. ¿Por qué Mozart, Bach, Beethoven son los compositores más conocidos? O sea, ¿qué los destaca por encima de los demás? Bueno, es una pregunta que no es fácil de responder porque tiene mucho que ver con lo que como sociedad y como cultura consideramos valioso. Eh, por supuesto que los tres son compositores que escribieron música increíble y que son, o sea, que fueron genios y que su música tiene un valor universal eh, que hemos aprendido a celebrar. Pero ¿por qué ellos tres y no otras personas? Pues hay muchas razones, o sea, desde, o sea, ¿por qué tenemos, por qué la música europea tiene esa centralidad en nuestra cultura? Pues porque Europa era un imperio colonial que exportó, entre otras cosas, ese tipo de ideas de cultura y de lo que nosotros consideramos ser un genio. ¿Por qué son tres hombres blancos y no tres mujeres negras? Pues por lo mismo, por toda la construcción social que hay alrededor de eso. Eh, Bach es un caso especialmente interesante porque Bach no era un compositor que fuera muy conocido o muy celebrado después de que murió. Incluso cuando vivía, Bach tenía una reputación importante, pero Bach era un compositor pues, considerado como interesante pero anticuado, porque durante la época de Bach, el nuevo estilo, el estilo galante, el estilo de Mozart y de sus hijos, de Bach, no de Mozart, eh, era el estilo ya predominante. Y cuando Bach murió, solo los músicos profesionales conocían su obra y algunas. Entonces, pues esta idea que tenemos de Bach, el genio, maestro, padre de toda la música y todos los músicos, es una construcción del romanticismo más bien tardío y que
Pues entre otras cosas, la invención de las tecnologías de grabación, de todo eso, han hecho de estas figuras algo, digo, figuras predominantes en la cultura. Yo sí creo que, o sea, yo sí personalmente creo que son tres de los más grandes. O sea, para mí no está a la misma altura, por ejemplo, Beethoven que Liszt, ¿no? O que Mendelssohn. Yo creo que Beethoven sí tenía algo especial. Eh, pero, pues sí, ¿por qué ellos tres? Y no, pues te repito, ¿por qué admiramos la música de Europa Central de esa época como lo más universal y lo más grande, y no la música hindú o no la música de Japón o lo que sea? Pues que es una respuesta muy larga. Ya, me imagino, pero de todos modos, gracias por la respuesta. Ujú. Está muy, muy interesante. Retos que te hayas encontrado en tu carrera. Ay, pues todos. Cuenta, cuenta. Bueno, o sea, como te puedes imaginar, la música no paga y la música clásica no paga bien. El que les digas a tus papás que quieres ser músico no es algo que los emocione particularmente, aunque tengas un papá músico. Entonces, pues sí, o sea, son retos de puta, ganar 3 pesos por tocar y por estudiar tantísimo, ¿no? Entonces, eso es un reto. Pues sí, es un reto trabajar en un área donde tienes que esforzarse tanto y donde tienes que trabajar tan duro para ser bueno en lo que haces y que sea tan poco valorado desde el punto de vista económico. Eso es un reto con el que trabajamos siempre. Eh, para vivir bien de la música, tienes que ser extremadamente bueno, ¿no? O sea, y tienes que tener un chorro de estudios, y tienes que ser, o que te toque la lotería y tengas una banda de rock y que seas medianamente bueno, ¿no? Pero, puta, lo que sigue es que la carrera es larguísima, larguísima. Eh, lo que sigue es que hay muy poquitas oportunidades de trabajo. O sea, como compositor, prácticamente es la academia, ¿no? O sea, para tener una chamba estable como compositor, tal vez si también eres buen director o buen intérprete, también puede ser por ahí, ¿no? Para que te den un puesto de tiempo completo, tienes que ser muy bueno. Entonces, digo, a mí me encanta lo que hago, pero es como para ilustrar esto que me preguntas de, o sea, cuáles son los retos. Pues sí, los retos es en Sí. eso, que le tienes que chingar súper cañón, tienes que ser súper bueno en lo que haces, tienes que nacer con el talento para hacerlo, y aún así, pues las oportunidades laborales y el que te vaya bien, pues tarda un montón en llegar, si llega, y cuando llega, tuviste que trabajar, o sea, ya le estás pegando a los 40. Entonces, Wow, es una carrera larguísima. sí. Oye, esto de que se nace con talento para la música, ¿es verdad? ¿O se puede construir la habilidad? La música es un lenguaje, entonces es igual de cierto que todos nacemos con la capacidad de hablar, todos nacemos con la capacidad de aprender a leer y escribir, todos nacemos con la capacidad de a lo mejor hacer una carta bonita y escribirle algo bonito a alguien que nos gusta, todos nacemos con la capacidad de disfrutar un libro, eh, de apreciar un cuento, eh, apreciar cuando algo está bien dicho y bien escrito, apreciar un orador cuando nos parece que es elocuente y coherente en la forma como se expresa. No todos nacemos Borges, no todos nacemos Goethe, no todos nacemos Octavio Paz, no todos nacemos Virginia Woolf, no todos nacemos Rosario Castellanos o Ujú. Gabriel Mistral. Eh, Entonces, lo mismo es con la música. Todos nacemos con algo de músicos en nosotros. Todos nacemos con la capacidad de cantar. Todos nacemos con la capacidad de aprender a tocar un instrumento en mayor o menor nivel. No todos nacemos Mozart, no todos nacemos Stravinsky, no todos nacemos Lutosławskis. Unos nacemos con cierto talento, otros nacen genios, otros no, pero todos tenemos cierta capacidad. Si alguien quisiera dedicarse a la composición, más o menos cuéntanos, ¿cuántas horas le dedicas al día? ¿Cuál es el camino? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, depende de qué clase de composición quieras hacer. Yo trabajo en composición clásica. En la música clásica tiene digamos, ciertos caminos y ciertos pasos que tienes que hacer, ¿no? Si quieres componer jazz, eso es un poquito parecido a la música clásica, pero si quieres componer pop,
y rock y otro tipo de estilos, hay otras cosas que tienes que aprender. En general, mientras más teoría sepas, mejor. Mm. Mientras más entiendas cómo se relacionan los acordes, cómo está construida una pieza, mientras más desarrolles tu oído para que puedas traducir lo que está en tu cabeza mejor, mejor. Y también es bueno, muy bueno que seas buen intérprete, que toques bien un instrumento, porque eso aterriza lo que hay en tu cabeza y porque te puedes poner más fácilmente del otro lado de la partitura. Una cosa es lo que escribes y otra cosa es lo que esa otra persona ve. Entonces, el ser buen intérprete te permite lograr eso. Y independientemente de lo que hagas, de cuál categoría y cuál estilo te guste, eh, pues trabajar duro realmente es lo único que te ayuda en eso. O sea, siempre estar haciendo algo que te haga mejor lo que haces, estudiar todos los días un poquito de teoría, todos los días un poquito de adiestramiento auditivo, todos los días un poco de tu instrumento y sentarte y escribir. Genial. ¿Cuáles crees que sean los hábitos que te han traído hasta donde estás ahorita? Yo creo que el ser organizado y eficiente con tu tiempo es clave, porque no hay mucho tiempo ni en la carrera ni en tu vida. Entonces, el que te sientes y tengas metas claras de qué es lo que vas a hacer es muy importante. Y eso, hacerlo en varios plazos. ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy con mi tiempo? ¿Qué es lo que voy a hacer esta semana? ¿Qué es lo que voy a hacer este mes? ¿Qué es lo que voy a hacer este año? ¿Qué es lo que me propongo en los siguientes 2 años de la maestría, por ejemplo? ¿O qué quiero lograr en los siguientes 5 años? Quiero terminar una carrera. Ok, bueno, eso quiere decir que necesito y están los pasos. Entonces, en general, planificar tu tiempo eh, y organizar, tener metas claras de qué es lo que quieres y organizar tu tiempo en función de esas metas, creo que eso es uno de los mejores consejos que puedo dar, como ser organizada con el tiempo y con la forma en cómo estructuras tu día y tus planes. Genial. Tener metas claras y ser intencional con cómo vas a usar tu tiempo. Exacto. Mm, buenísimo, me gusta mucho. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar en el mundo? Em, pues mira, pienso que tengo más impacto como maestro que cualquier otra cosa. Digo, espero que mi música, igual que cualquier compositor, quiero que mi música se escuche y ojalá que mi música le haga feliz a otras personas. Y digo, eso tengo esa esperanza. Pero, pero siento que una de las experiencias más positivas que he tenido como ser humano ha sido ser maestro y compartir lo que sé. Yo creo que eso me ha cambiado como persona y me ha hecho como aprender a ser paciente, me ha hecho querer tratar mejor a los demás, me ha hecho querer ser mejor en lo que hago para poder compartir eso de mejor forma. Eh, yo le debo mucho a la música, aunque yo sé que es difícil y hablé de este tema de lo económico, yo no podría hacer otra cosa y yo le debo muchísimo a la música. Yo le debo el poder levantarme todos los días con ganas de hacer algo a la música y eso en parte lo debo a que tuve maestros y maestras que creyeron en mí y que me pusieron en este camino y que me dieron esta intención. Y yo quiero también ser esa persona para los que vienen detrás de mí, esa persona que te dice, sigue intentándolo, cree en ti, yo creo en ti, quiero que seas feliz en lo que haces y quiero que seas bueno en bueno o buena en las cosas que te propones hacer y quiero ser ese habilitador para que otras personas puedan encontrar la felicidad y el propósito de su vida en la música. Y si yo puedo ser esa cadena y ese escalón para que otras personas puedan realizarse a través de la música y el arte, eso para mí sería increíble. Wow, qué bella respuesta. Me gustó mucho. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro para Eric Estrada? Pues en el futuro inmediato, digo, hablando de este tema de las metas a corto y a largo plazo, ya en el futuro más
cercano. Ya quiero terminar el doctorado. Ya quiero terminar con esta etapa de mi vida de estudiante, que ya duró demasiado. Yo ¿Cuántos siempre, años llevas estudiando? Toda la vida, ¿no? sí, o sea, no he parado. Ya voy a cumplir 40 años. Digo, tengo 37, pero ya estoy más cerca de los 40 y como que sigues haciendo tarea, ya te empieza a cansar. Sí, y es que es toda la carrera que es como 3 años de propedéutico, ¿no? Sí, y luego Luego 4 cinco de licenciaturas. la carrera, y luego Ajá. la maestría, y ahorita el doctorado. O sea, Sí, como que ya, o sea, digo, me encanta estudiar y voy a seguir estudiando aunque termine, pero esta onda de tener que hacer tarea y de estudiante formal, muy bonito y todo, pero ya quiero que termine, quiero ya doctorarme. Eso va a suceder ya este año, entonces ya en diciembre ya tengo mi título, ya lo cuelgo, eh, ya no quiero estudiar más. Eh, entonces, doctorarme es uno de los objetivos pues, que ya tengo aquí. También el conseguir tiempo completo como maestro, eso es de los, o sea, en parte todo esto de los posgrados y de los concursos y de tener una carrera como compositor y todo eso, también está enfocado en esta idea como quiero un trabajo de tiempo completo en una universidad, porque eso me permite hacer lo que me gusta, que es dar clases, componer y tener estabilidad económica. O sea, son cosas que creo que son razonables de pedir y mucho de lo que hago está enfocado en eso. Y eso es una meta de vida que he tenido a largo plazo y que espero que se materialice pronto, pero he estado trabajando por eso pues, todos estos años, aunque ahorita ya empieza a ser algo más inmediato, es una meta a largo plazo que he tenido. Y bueno, también conectado ya con el plano más de la vida personal, pues quiero formar una familia, quiero casarme, quiero, pues sí, eventualmente sí, estaría increíble poder comprar un departamento, una casa, disfrutar de la vida. Me gustaría tener más tiempo. He estado tan ocupado todos mis 30 que quisiera tener más tiempo para relajarme, para estar más con mi familia, para tener hobbies. No tener un hobby así, hacer cosas nada más porque por el puro gusto de hacerlas. sí, por el puro gusto de hacerlas desde hace un montón de tiempo. Entonces, pues también espero que eso llegue pronto a mi vida. En este espacio me gusta preguntar, ¿qué es el éxito? Porque yo creo firmemente que el éxito debería ser un traje a la medida, que el éxito debería ser que para mí, en mi contexto, con lo que a mí me gusta, con lo que quiero, con lo que me inspira, con lo que disfruto hacer, ¿qué significa esto para mí? Entonces te quiero preguntar, Eric, ¿qué es el éxito para ti? Mm, Es curioso que me lo preguntes porque desde que vine a Estados Unidos me he dado cuenta que es una palabra que escucho todo el tiempo aquí y y que en México no utilizamos tanto. No, casi no. Y no sé si eso sea bueno o malo, solo he notado esa diferencia. Eh, y como tú mencionas, el éxito se mira distinto para cada persona, dependiendo de lo que esas personas quieran en su vida. Eh, una de las razones por las que no me gusta como definir mi vida en éxito o no, en esta como dicotomía que tiene mucho aquí en Estados Unidos, es que justamente es una división de tu vida en una dicotomía de éxito o fracaso que me parece que puede reducir lo que es la experiencia humana a dos planos que te pueden hacer fácilmente sentir como que eres un fracasado. Ujú. Entonces, y he estado pensando en esta, porque digo, yo sé que estoy alargando con la respuesta, pero he estado pensando en esa situación desde que llegué aquí, porque nunca había escuchado esta palabra tan seguido y que lo definan para todo lo utilizan, como ¿cómo lo haces para ser un successful composer? ¿Cómo lo haces para ser un successful lo que sea, lo que sea, lo que sea? Y esta como obsesión por el éxito eh, me parece que tiene unas partes positivas con esta onda de quiero trabajar súper fuerte y con metas y súper concentrado y todo, pero también me parece que dividen tu vida en esta dicotomía de éxito-fracaso que no sé, me parece discutible. Pero sí tiene una parte importante de saber
qué es lo que quieres en la vida y cómo eso se traduce en algo que te haga sentir bien acerca de ti mismo y de tu vida. Y yo creo que eso sí lo puedo responder en ese sentido. Y para mí es el ser feliz, el tener relaciones sanas que me hagan sentir bien, el sentir que hago bien a mi comunidad, el sentir el sentirme bien con lo que hago, el sentirme eh, feliz y orgulloso de lo que hago y que lo que hago sea beneficioso para las personas que me rodean y que alguien encuentre eh, que su vida es un poquito mejor o un poquito más fácil o un poquito menos difícil o menos dolorosa o menos mal viajante por lo que yo hago y tener un impacto positivo en mi comunidad y en las personas que me rodean, yo lo definiría en en esos términos. Genial. Primero te agradezco porque eres la primera persona que se pone a cuestionar el valor, el peso y el significado de la palabra éxito. Y sí, tienes toda la razón. Nos lo venden como ciertos parámetros o ciertos logros que si no llegas acá, entonces eres un fracasado. Si no alcanzaste esto, entonces eres un fracasado. Y una de las misiones que me adjudiqué, una de las misiones por las cuales estoy trabajando, es que cada quien se sienta con la libertad de decir, para mí el éxito es esto y se acabó. O sea, para mí es esto, esto, esto y ya está. O sea, estoy a gusto, estoy feliz, estoy satisfecho con esto y un poco barrer esa mala vibra o esa onda de que es que si no eres, es que si no haces, es que si no te compras, es que si no vistes, es que si no estás aquí o estás allá, uy, no, quiere decir que eres un fracasado, ¿no? Entonces, quiero romper esa idea y quiero que cada quien diga, sabes que esto y esto y esto es lo importante para mí y entonces voy a trabajar en esa dirección. No se trata tampoco de no hacer nada y de ver la vida pasar, sino de tener claro para mí, para mí como individuo, qué es lo realmente importante y trabajar en esa dirección. Y me encantó tu respuesta. ¿Cómo Gracias. se alcanza el éxito? En muchas ocasiones, y especialmente en esta sociedad en la que vivimos, especialmente en el contexto americano, está muy ligado con el tema material y con el tema del dinero. O sea, eso lo puedes medir con cuenta bancaria y con lo que ganas al año o al mes. Entonces, si tu sentido del éxito va un poquito más en un trabajo, pues comunitario, en un trabajo de relaciones personales y de tratar de ser feliz, lo que sea que eso significa para ti, pues yo diría que va por ahí el cómo alcanzar el éxito. O sea, qué cosas te hacen ser eh, una persona que puede tener un impacto positivo en tu entorno. Y pues yo creo que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, el estar bien, el cuidarte, el procurarte salud física, mental, emocional, es el primer paso para hacer cualquier cosa. Porque si no estás bien tú, no puedes hacer nada más. No puedes ayudar a nadie si no estás bien tú. Entonces, yo creo que eso es como el primer paso. Literalmente, cuídate, ¿no? Duerme bien, come bien, haz ejercicio, mantén relaciones sanas, ve a terapia si lo necesitas, si crees que lo necesitas, y está bien tú, cuídate de tus finanzas personales, porque eso es parte de eso, cuidas en ser responsable en tu trabajo y todo eso. Y ya a partir de eso y de que ordenes eso, ya puedes construir otras cosas, pero si no tienes esa barrera mínima de bienestar personal, yo creo que es difícil hablar ni siquiera de éxito, sino de ser una persona eh, que puede ayudar a las personas y que puede tener un impacto más allá de sí misma. Entonces, creo que para mí empieza por ahí. Genial, genial. Comparto muchos de tus puntos. Pues bien, estamos llegando al final. Gracias por tu tiempo. Gracias porque sé que andas a tope
de tareas, de trabajos, sé que el doctorado es muy demandante, incluso gracias por reservar estas horas, porque supe también que te enfermaste hace unos días y estuvo pesado y bueno, gracias por venir a este espacio, por compartir tu historia, por compartir tu visión y gracias por ser inspiración tanto para los alumnos como para la gente que escucha tus composiciones y en esta oportunidad, pues para la gente del podcast. Gracias por tu tiempo, por tus preguntas, por escucharme, por querer compartir lo que tengo que decir y por la paciencia que me has tenido para programar este podcast, porque entre enfermarme y entre que luego he tenido que viajar y luego tú has viajado y todo eso, como que acordar esta reunión no ha sido fácil. Entonces, gracias a ti también por tu paciencia y por tu trabajo. Y pues todo el éxito del mundo ahorita en tu doctorado y en todo lo que viene más adelante. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final del video. YouTube impulsa los videos que reciben likes, comentarios y suscripciones mostrándoselos a más gente. Así que también te doy las gracias por tu like, tus comentarios y por haberte suscrito, ya que gracias a tu interacción es que podemos llegar a más personas y seguirlas inspirando a alcanzar la vida de sus sueños. Por último, te invito a que te des una vuelta al canal porque ahí tenemos más entrevistas que estoy seguro que van a aportar grandísimo valor a tu vida.